una abogada en el Día del Abogado. Doctora Raquel Hermida Leyenda, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien. Feliz verdad, día, muy bien. feliz día antes que nada. Le perdonamos por no traer la torta, está bien, ¿eh? Bueno, sí, la verdad que me olvidé. No, la verdad estuve trabajando todo el día. No me di cuenta, sí, por supuesto por las felicitaciones, pero si no, es un día común y corriente seguro, para los abogados. Seguro. Doctora, usted está... yo le voy a preguntar por 2 o 3 casos de los cuales he perdido la brújula y se los voy a preguntar, pero luego. Lo que nos interesa primariamente es el caso de este ex productor de Radio Belgrano que ha abusado de niñas menores y que está prófugo. ¿Cómo está este caso? Bueno, el señor Mariano del Corso, que actualmente es productor todavía de... Ah, ¿es productor todavía? Sí, no de Belgrano, sino de Amadeus. Ajá. Está trabajando en radio y además se hace llamar Mariano y modifica su apellido por el de la madre, y entonces mucha gente no lo conoce sí. por sus datos personales, entonces va cambiando los apellidos y es la verdad muy lamentable, ¿no? Pero bueno, lo hace normalmente este señor y cambia distintos apellidos para que nadie se dé cuenta ni busque sus antecedentes, ¿no? Claro. Parente, Mariano Parente, es el nombre que utiliza cuando se relaciona desde el punto de vista de la literatura, porque supuestamente escribe libros, la verdad son muy malos, tuve el displacer de leerlos, buscando algo que lo relacionara con la causa, pero no encontré eso, sí lo que encontré es una mala redacción. Pero este señor, bueno, tiene una condena por una causa que se inició en el 2014, una condena de abuso sexual contra su sobrina, y como en la Argentina es muy fácil estar libre durante todo el proceso, recordemos a Alexis Zárate, entonces el jugador Independiente, que todavía está libre y en Avellaneda, y entonces este señor está libre por esa causa, pero fíjese usted qué horror, ¿no? Porque lo dejaron libre y el riesgo fue que cuando dejó de abusar a su sobrina comenzó a abusar a sus propios hijos, que son 2 niños muy pequeños. Qué enfermo, por Dios. De 4 y 6 años. Y así las cosas, investigando un poco, este señor tiene muchas víctimas de abuso, y lamentablemente no se presentó a la indagatoria. Hoy la policía, por supuesto, ya sabe dónde está, así que en breve lo tendremos en tribunales, y mañana yo voy a tener una testimonial de una de las víctimas de abuso también de él a la mañana, y bueno, el juzgado se está moviendo muy bien, la verdad sorprendentemente, ya está en indagatorias. Eso significa que es un riesgo, y que si hubiéramos detenido a este hombre en la primera condena, que era en el Tribunal Oral número 12 de la Nación, hubiéramos evitado que hubiera abusado de sus hijos. Lamentablemente les cuesta mucho a los jueces la prisión preventiva en casos de abuso sexual. Sabemos que otros políticos rápidamente tienen prisión preventiva, pero a los que litigamos en cuestiones de integridad sexual nos cuesta mucho detener a un abusador. Pero qué increíble, ¿no? Qué increíble. Ahora, hay algunos lugares donde se han creado tribunales especializados en género, donde, digamos, este tipo de causas son tratados con mayor, le diría, no sé si pulcritud, pero de otra forma. Acá en Capital Federal, tribunales especializados en género, nada que ver. No, sí, igual de todos modos yo tengo una crítica muy grande con esos tribunales, esas fiscalías, porque la verdad han puesto a hombres o mujeres que de alguna manera se los castiga y se los manda a ese tipo de fiscalías, ¿no? Y donde eso sí es desde el punto de vista de la carrera es una especie de castigo, y además también hay muchos que son muy poco preparados, digamos que... Peor el remedio que la enfermedad, Raquel. Y sí, usted sabe cómo funciona nuestro país. Entonces, es así como funciona la justicia. Y es cierto que en nuestro país el delito más habitual es el abuso sexual. En principio, las primeras víctimas y mayores son los niños, segundo, las personas de distinta identidad sexual o personas con situaciones especiales como de discapacidad, y en tercer lugar somos las mujeres, pero los hombres también son abusados. Fíjese que este señor del cual estamos hablando, Mariano Parente o Mariano del Corso, este señor ha abusado de un niño y una niña.
O sea, es un horror. ¿Y cómo serán puede sus estar propios libre? hijos. ¿Cómo puede estar libre? Bueno, el proceso se increíble. está llevando bien. Digamos que a partir de ahora me voy a preocupar por su libertad, porque Sí. el proceso estuvo hasta ahora muy bien llevado, la parte que nos corresponde a nosotros, que somos los abogados de la madre de estos chicos. Sí. Ahora, lamentablemente, desde el punto de vista del Tribunal Oral número 12, oportunamente con su sobrina se ha portado muy mal y lo ha dejado libre. De hecho, yo diría que, yo se lo dije al juez de Zárate, que todos íbamos a ser responsables si Zárate cometía un nuevo abuso. Y no lo sabemos todavía, porque Zárate se mueve entre Buenos Aires y Córdoba. Doctora, Pide ¿qué permiso. es de la vida de Zárate? Porque ese es uno de los casos que le quería preguntar, que lo perdí de mi brújula periodística, porque lo lógico sería, con la situación hasta donde llegó, que Zárate estuviera preso y ya cumpliendo su condena, ¿no? Sí, por supuesto. Igual le digo que yo como abogada de la querella pedí mucho más tiempo y demás. El juzgado, fíjese usted en qué fundamentó la libertad de Zárate, en que se había portado bien durante el juicio. ¿Y antes? Sí, Claro. Pero se había portado bien durante el juicio. Qué Si increíble. usted es inocente, se va a portar muy mal en el juicio, va a gritar, va a pedir socorro, Claro. va a decir su libertad. Y la verdad, los que se portan bien son los culpables. Además, el juez, realmente muy ingenuo, mucho más joven que yo, no se dio cuenta que mientras hacían los parates, el señor Zárate lo imitaba. Entonces imitaba, y no solamente se burlaba de Juliana, sino también lo hacía del propio juez, donde en un momento le pide permiso, por favor, para ir a entrenar al día siguiente. Gracias a Dios y a Temperley, que consideró que era un riesgo para todos los inscriptos, no está jugando al fútbol. Pero él se había ido a jugar a Europa, a un club en Sí, Europa a del Letonia, Este, ¿no? A Letonia. A Letonia, Acá Dios a la mío. vuelta, a Letonia. ¿Y usted sabe cómo me enteré que él se fue a jugar a Letonia? Por Gravia, un periodista Periodista de deportivo, Gustavo Gravia. Claro, Gustavo Sí. Gravia. O Sí. sea, yo tengo que agradecerle a Gustavo Gravia, y aparte cuando me lo dijo, digo, pero yo no sé si agradecerte o ponerme a llorar. Ahora, él no tiene que pedir, el abogado de él, el defensor de él, permiso en el expediente para que Sí, le dejen salir pero, del país. pide permiso en el expediente ingresa con el permiso, se queda adentro, su señoría resuelve, y como en la provincia de Buenos Aires no está vigente la ley de la víctima, Sí. que de lo que tanto hablan algunos candidatos a diputados del PRO respecto a la ley de la víctima que ellos consiguieron, no está vigente en la provincia de Buenos Aires, y los señores fiscales no le notifican nada a la víctima. Entonces, ¿qué significa? Que se puede cruzar con la víctima en cualquier lugar, sea en Europa, en cualquier lugar, porque total ellos no tienen la obligación de notificarnos. En la provincia de Buenos Aires el fiscal es aquel que, bueno, digamos, ¿cómo puedo decir? El que tiene el poder, por decirlo finamente. El que tiene el poder. Entonces usted no se entera de nada. Y cuando la persona queda detenida por un tribunal oral, el juez o los jueces del tribunal oral son los dueños de ese detenido. Y las víctimas en la provincia de Buenos Aires no participan en absolutamente nada. Doctora Raquel, y el último de los casos que le quiero preguntar fue un caso que yo lo había estado siguiendo a partir de días después o un tiempito después que sucedió, me refiero al de Estela Maris, ¿no? Estela Maris Sequeira. Bueno, Estela Maris Sequeira, diciembre del 2016, desaparece en los últimos días de diciembre, y esto se cree en principio que fue un asesinato encargado por su esposo, un abogado también de apellido Carrazzone. Sí, el abogado Carrazzone, conocido penalista, se encuentra alojado en Ezeiza y va a ser juzgado en breve, y el otro día estuve con el fiscal y la verdad, sinceramente, coincidió conmigo con que la verdad la investigación fue muy mala, no por la fiscalía, sino en general fue muy mala. El fiscal se portó muy bien con nosotros, pero donde tuvimos que hacer todo manualmente, donde tuvimos que agarrar un auto para investigar cosas, donde tuvimos que utilizar medios muy domésticos, y cuando encontramos al verdadero cómplice de él, Sí. bueno, su señoría decidió no convocarlo como testigo. Ahora, Ni doctora, un siquiera sonar. caso particularmente difícil porque acá no está el cuerpo del delito, no está el cuerpo de Estela Maris, que todavía no sabemos dónde está, o Bueno, si no está el por ahí cuerpo, esos... pero le puedo decir que está.
Sí. Lo que tenemos de prueba fundamental, no solamente las últimas comunicaciones de Estela en las redes, que vivía todo el tiempo comunicándose, Sí. sino también tenemos su cartera con todos los documentos, y también tenemos 2 testigos que escucharon los gritos de una pelea terrible momentos antes del último movimiento de Estela en las redes. Entonces, evidentemente, esos 2 testigos son de sumo valor, son 2 chicos muy jóvenes que cumplieron la mayoría de edad durante el proceso de búsqueda de Estela, y que se animaron a contar todo, que se animaron a contar una pelea terrible. Tenemos una documentación que es la grabación del 911, cuando Estela pide socorro en otra época, porque Carrazone le estaba por matar, y entonces su hija llama al 911 y queda grabado. Por eso, y gracias a Dios, en pronto ya estaremos en juicio en el Tribunal Oral. ¿Ya tiene fecha, doctora? Sí, todavía no. Me calculo que nos lo darán esta semana. ¿Pero calcula antes de la feria de fin de año o después ya marzo, febrero? Bueno, estuve con el fiscal, que me pareció absolutamente agradable, y un tipo muy conocedor de la materia, y me dijo, doctora, vamos antes de fin de año. Yo dije, encantada. Así que antes de fin de año, si Dios quiere, ya terminamos el juicio contra Carrazone, que por supuesto va a ser condenado, porque ya hace mucho tiempo que la jurisprudencia marca que el cuerpo del delito no es imprescindible para determinar que el delito existió, porque de hecho, y muy lamentablemente, Estela Maris nunca más volvió a su casa, y el cómplice de Carrazone no es ni más ni menos que un reductor de cabezas. Así que imagínese... Perdón, reitéreme eso, un reductor de cabezas. Sí, el jíbaro de las Pampas. El jíbaro de las Pampas, reductor de cabeza, que se jacta de reducir cuerpos humanos, y que es muy conocido en la zona. De hecho es un embalsamador muy de renombre. Pero eso yo lo conocía en África, doctora, qué sé yo, no sabía que había de esto acá. No se crea, Lobos no es muy lejos de África. Por Dios. Me parece que son limítrofes Lobos y África. Igual, de todos modos, respetemos al continente, porque no creo que sean tan caníbales como este señor. Dios mío. Qué fuerte. Raquel, buenas tardes. Muy buenas Jessica tardes. la saluda. Yo quisiera retomar el caso de Mariano Parente o Mariano del Corso. Me gustaría saber cómo seguiría el caso, cómo es posible que siga él en actividad en este momento, si desde el 2014 que tiene esta causa, ¿no? ¿Cómo sigue? Porque al cambiar su apellido, la gente no busca antecedentes. Es muy normal, y nosotros, bueno, lo conocemos porque estaba casado con mi clienta, y mi clienta mismo no pudo entender que él era un abusador, se negó a verlo, como muchas mujeres lo hacen. Claro. Ahora, y gracias a Dios, lo que pudimos hacer, una vez declarada la indagatoria y sabiendo que él había faltado, nos comunicamos con su actual pareja, nos comunicamos con el club donde él trabaja, que es el Club Urquiza, donde todos los que hayan ido al Club Urquiza saben quién es Mariano Parente, y también nos comunicamos con su productor, con el productor de la radio donde trabaja, y nos comunicamos con todo el mundo, de manera tal de pedir y socorro a todos para que este hombre sea rápidamente localizado y rápidamente convocado nuevamente que ponga a su abogado como corresponde, y a derecho es lo que está establecido, que ponga a su abogado y dé una declaración indagatoria. En este momento está siendo juzgado por abuso sexual, por exhibiciones obscenas, y bueno, veremos en un psicodiagnóstico posterior si existió corrupción de menores, lo cual me parece que sí estamos ante la presencia de corrupción de menores, y agradecemos a una niña que a los 3 años pudo hablar y pudo de alguna manera salvarse ella y a 3 su hermano. años. 3 años. Dios mío. ¿Y quién hizo la denuncia? ¿Qué sería? ¿Pariente de la hermana o la hermana de su mujer? ¿Cómo sería el parentesco? En la primera condena, la denuncia la hace su sobrina y el papá de su sobrina, que era el hermano de Del Corso Parente. Y en esta ocasión la hace la niña propiamente, que le cuenta a su mamá, y la niña le cuenta a su mamá va a hacer la denuncia pensando que solamente era víctima la nena, y ahí se entera
también por medio de la nena y por medio de su hijo, que el nene también había sido abusado. Es una situación muy difícil, muy dura, y que nos cuesta mucho hasta verbalizarlo, pero en nuestro país, vuelvo a repetir, es el delito más habitual. Por eso de alguna manera también encuentra tantos encubridores como D'Artés, por ejemplo, que encontró tanta gente fan de D'Artés, a pesar de que faltaba la hermana Teresa de Calcuta que dijera que ella vivió una situación de abuso con él cuando estaba viva. O sea, no faltaba nadie, evidentemente, con el tema de D'Artés, pero todavía seguimos negando a D'Artés, negamos a los abusos, negamos todo, pero esto también ocurrió con la violencia de género, ocurrió con el acoso laboral, ocurrió con la violencia de género, son procesos de cambio, y todo proceso de cambio lleva a una crisis, en esa crisis estamos. Raquel, una pregunta respecto al tema de lo que esta proliferación de acosos que hay, de abusos, que obviamente en su mayoría son por parte de los hombres. Usted en su investigación, bueno, y en su amplia experiencia, ¿ha tenido la oportunidad de hablar tipo con los psicólogos que intervienen o trabajan con los acusados? ¿Hay algún factor común? Porque la verdad que conversábamos con mis compañeros acá, es una enfermedad, es inentendible. Bueno, yo con la enfermedad no coincido, porque evidentemente hay muchísimos tipos de abusadores. Existen abusadores compulsivos, abusadores que se toman todo el tiempo, como es el caso de este parente. ¿Qué es tomarse el tiempo? Empezar desde un abuso simple que tiene que ver con un manoseo hasta llegar al abuso sexual con acceso carnal sin dejar marcas en las víctimas, ¿no? Que se toman ese trabajo para no dejar marcas desde el punto de vista físico, ¿no? Que hoy en día, por supuesto, no se requieren como requisito de la condena, pero sí es por cierto suerte que hay tanta cantidad de abusadores que no podemos tener. Sí, yo trabajo en equipo interdisciplinario, por supuesto, con psiquiatras, psicólogos, con los más renombrados psicólogos y psiquiatras del país trabajo, y la verdad, si bien algunos son psiquiatras más bien de hospital, otros son psiquiatras de psicodiagnóstico, y los diferentes tipos de médicos que hay en la psiquiatría y también las diferentes corrientes psicológicas, hay muchos tipos, no hay un parámetro común que los define, y lamentablemente ninguno tiene una etiqueta, ni tampoco tiene un nombre pegado como para poder, son de todas las profesiones, son de todas las edades, de todas las profesiones, de todas las edades, de todos niveles sociales. Es increíble. Hace muy poco tiempo, yo siempre lo cuento porque fue algo que me hizo pasar una noche muy dura. Hace muy poco tiempo, cuando Telma Fardín logró hablar, una señora en un restaurante me paró, una señora de 80 años que parecía realmente una reina vestida, una mujer muy fina, muy elegante, se abrazó a mí, se puso a llorar y me dijo: hoy pude contarle a toda mi familia que mi padre me abusó desde que tengo uso de razón hasta los 15 años. Dios santo. Esa mujer que tenía 80 años y que nunca le había hablado, me abraza en un restaurante y realmente me conmovió, porque recién pudo, cuando vio el video de Telma, recién pudo verbalizarlo. Realmente hay algo que agradecerle a Telma y a todas las que hicieron la denuncia con D'Artés, porque eran públicas y porque eran mujeres, porque son mujeres muy conocidas. Lo que hay que agradecerle es la publicidad que se le dio al tema. Si bien la causa de Zárate, la causa de Alexis Zárate, el jugador de Independiente, modificó la jurisprudencia argentina en cuanto a la declaración de la víctima es la primera prueba y se toma como tal, y que además son vinculantes los psicodiagnósticos y exámenes psiquiatras, evidentemente se cambia la jurisprudencia, pero Zárate no fue lo suficientemente conocido como para hacerlo tan público. Así que a los pocos meses, y gracias a Dios, pudimos, o a quien creas, ¿no?, pudimos tener el relato de una chica que contó el abuso por parte de D'Artés, que hoy creo que nadie que no sea un troll cree que D'Artés es inocente.